Vamos al primer tema, casi obligado, en una tertulia tan política como esta. El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, defendió ayer su formación académica luego de la polémica que generó ayer mismo una nota del diario El Observador donde lo habían consultado y donde él admitía que no tiene el título de licenciado en genética humana de la Universidad de La Habana. Al caer la tarde, en una declaración a la prensa, sin aceptar preguntas de los periodistas, Sendic dijo que está siendo objeto de una fuerte campaña de hostilidad. Nunca me he arrogado lo que no soy. Siempre aclaré y dejé bien claro cuál había sido mi trayectoria académica. Estudié 5 años de medicina en La Habana, revalidé esas materias cuando llegué al país con la idea de continuar, cuando llegué al Uruguay con la idea de continuar los estudios, y no terminé la carrera de medicina. Y nunca dije que lo hubiera concluido, ni que fuera médico. Y hice, mientras tanto, una licenciatura en genética que cursé en La Habana, que no traje y no revalidé en nuestro país, pero que forma parte de mis conocimientos. Bueno, ¿cómo han seguido ustedes este episodio? Hay quienes reclaman incluso la renuncia de Sendic o quienes advierten que van a pedir la renuncia según la información cómo siga evolucionando. Sí, no hay nada para festejar acá, simplemente la tristeza de ver una realidad que sorprende la buena fe a propios y ajenos, es decir, es una realidad que ahora está controvertida por quien anticipó que no poseía determinada preparación académica, determinado título concretamente académico, lo hizo ante un periodista y en una conferencia de prensa que no fue tal, se desdijo. Digo, nada para festejar porque esto nos debe llevar a la reflexión de cómo, de confirmarse todo esto, se sorprende la buena fe, es decir, la credibilidad desde cargos políticos muy importantes. El vicepresidente de la República es quien incluso tiene la posibilidad de acceder a la presidencia de la República en determinadas circunstancias temporales o definitivas, y por tanto creo que esto afecta la credibilidad. Ayer en la conferencia vimos un hombre acorralado por la verdad, que es el más rígido de los corrales, después de haber reconocido una situación determinada, es decirse, yo creo que nos debe llevar a todos a la reflexión, porque la pregunta es, ¿qué concepto existe de la sociedad a la que se le da ese mensaje? Y a los valores que esa sociedad tiene, y qué reacciones tiene la sociedad frente a determinados hechos. Creo que eso nos debe llevar a esa reflexión general. Por eso reitero, nada para festejar. De todos modos, ayer Sendic de tarde dio a entender que cuenta con el título y que está gestionando la documentación correspondiente en intercambio con la Universidad de La Habana, ¿no? Dijo: estamos con la misma tranquilidad con la que hemos abordado todos los otros cuestionamientos. Cuando haya que presentar la documentación sobre esto, lo haremos. La hemos solicitado para poder presentarla en el momento que decidamos hacerlo y que sea necesario hacerlo. Yo debo confesar que tengo un sentimiento ambivalente, ¿no? Porque por un lado es profundamente desagradable pegarle a quien está caído, ¿no? Creo que no solo es poco elegante políticamente, sino que es en fin, poco caballeresco. Pero por otro lado, a mí, si ayer me ganaba el estupor o la incredulidad a medida que pasaban las horas, después con la conferencia de prensa o la comparecencia del vicepresidente de la República, lo que me ganó fue la indignación. Lo digo como frente amplista, porque él no tendría que haber explicado si hizo un curso de licenciatura, no hizo la licencia. Yo lo que quería saber es si es licenciado o no es licenciado. No, basta con eso. Él tendría que haber dicho, ¿soy licenciado o no soy licenciado? No lo hizo. Como decía mi tocayo Fernando Escriña, él es un hombre
que se encuentra evidentemente en una situación muy delicada, muy difícil. Yo creo que es cierto que debe reflexionarse profundamente acerca del episodio. Estoy de acuerdo con quienes han señalado que es un episodio de ribetes estrictamente éticos y políticos y no jurídicos, más allá de que alguno quiera, digamos, correr un poco la línea, pero creo que es doblemente grave por eso, porque es un tema de carácter ético. Creo que el Frente Amplio es la primera organización que debería hacer una profunda reflexión acerca de estos episodios, de este hecho concreto, y de cómo es que determinadas situaciones llegan a determinados lugares. Yo creo que es un episodio triste, muy penoso, muy triste y muy penoso, pero creo que es un episodio del cual todos deberíamos sacar conclusiones con respecto a algo de lo cual se habla poco, que es la ética de las convicciones y la ética de las responsabilidades, y cómo esas dos vertientes tienen que confluir cuando alguien decide ocupar un rol en la vida pública de un país. Decía recién Fernando que él esperaba que Sendik aclarara si es licenciado o no es licenciado, punto, y no más vueltas. Lo que pasa que, claro, en las declaraciones que hizo el Observador anteayer y que se publicaron ayer, él dice que en Cuba estudió medicina y no terminó la carrera, pero que en determinado momento hizo una preparación para la docencia genética, que era un curso rápido. Entonces, claro, lo que falta saber es si esa preparación para la docencia genética, que era un curso rápido de un año, según él mismo aclaró, sí, en Cuba es o no una licenciatura. Sí, puede ser que sea. Está bien, pero es muy fácil de aclarar. Puede ser que sea, en cuyo caso tendrá el título de licenciado. También hay otra complicación, y es que en los currículum de Sendik se lo ha presentado como licenciado en genética humana. Y aquí él habló de otra cosa, ¿no? Habló de preparación docencia genética. Sí, yo me fui, después de escuchar a Sendik ayer y ver la contradicción en que habían incurrido respecto a sus declaraciones con el Observador, fui a mirar a Cuba. Entré en internet y empecé a mirar los viajes de Sendik a Cuba, que son muchos. ¿Qué trato se le da en Cuba? Porque si es licenciado en Cuba, lo más lógico es que se lo presente como licenciado Raúl Sendik. Invito a los oyentes y a todos los presentes a mirar si alguna vez en Cuba se le dio el trato de licenciado. Nunca se lo llamó licenciado Raúl Sendik, nunca. Y esto se hace especialmente relevante porque el martes 16 de febrero, hace 9 días, estuvo en un acto académico. Y fíjense, en el acto académico era con motivo de la reedición de un libro sobre José Martí. José Martí, como saben, fue cónsul de Uruguay, el héroe, el apóstol cubano, fue cónsul de Uruguay, etcétera. Bueno, y siempre hay muchos elementos que vinculan a Martí con Uruguay. En esa presentación, ese acto académico que fue en el Centro de Estudios Martianos, estuvo Sendik. Y allí, cuando se presenta a los oradores, se habla del vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendik, y se presenta al directivo del centro, el doctor Pedro Pablo Rodríguez, y a la directiva del centro, licenciada Linet Coms Yumar. No hay mención al licenciado Raúl Sendik, cosa muy rara, porque si es licenciado además en Cuba, sería de destacar que él es un licenciado. Pero voy más allá. En el discurso que hace Sendik en esa presentación, estoy hablando de hace 10 días, recuerda sus años de estudiante en La Habana y dice, yo venía aquí, yo pasaba por aquí cuando venía colgado de un autobús del lado de afuera, recordando que los autobuses en La Habana van siempre llenos, nunca imaginé esta situación, dice, pero recuerdo muy bien ese periodo en que yo estuve en la universidad y en todo lo que aprendí aquí como estudiante. Es decir, habló de su época estudiantil, pero no refirió nunca, o no hubo nunca una alusión a que se hubiera graduado como licenciado. Inclusive, tanto el doctor Rodríguez como la licenciada Coms, que estaban allí, yo creo que lo normal hubiera sido decirle al auditorio, observen, tenemos al vicepresidente de Uruguay que se graduó aquí en La Habana, que es un colega nuestro, que es tan profesional como nosotros. Nadie hizo mención. Pero digo, por si esto fuera poco, yo repito, en ninguna de las visitas anteriores, que ha hecho varias últimamente a Cuba, tiene evidentemente una propensión a ir a Cuba, y es natural, porque allí pasó su juventud, se lo ha mencionado como licenciado. Y yo creo que estas
quizás una de las grandes pruebas de que no lo es en el Uruguay y no lo es en Cuba, y que su problema sigue siendo no insistir con esa media lengua de que cursé, hice, no. La pregunta es, como decía Fernando, ¿es graduado o no es graduado? ¿Tiene título de licenciado o no tiene título de licenciado? La primera parte de lo que dijo Fernando, yo no le tengo que agregar nada. Yo comparto exactamente la misma sensación, porque en todas las cosas, a veces la política es tan despiadada que uno nos hace olvidar que somos seres humanos. A mí, la verdad es que me dejó ayer atontado la situación, atontado. Partamos de un hecho, que en el Uruguay para ser presidente de la República o vicepresidente no necesita título universitario, absolutamente. Lo que pasa es que el título universitario en este país es prestigioso. Quiere decir que alguien se esforzó, estudió, dio exámenes, demostró sus capacidades. Tal es prestigioso que en la página web, cuando se presenta a Sendik en la 711, dice licenciado en genética humana. No lo inventamos nosotros. Medalla de oro. Medalla de oro, dice las dos cosas. Por lo tanto, no es que es algo que inventó la oposición o quien sea, porque a esta altura de la vida quien sea, no, apareció. Hay documentos de ANCAP firmados, hay un pedido de venia. Por lo tanto, que se usó el título licenciado en diferentes oportunidades, no hay ninguna duda, absolutamente. Cuando decís que hay documentos de ANCAP, aclaremos, creo, no te estás refiriendo solo a cómo se presenta en la web de ANCAP a su presidente, en la época en que era presidente, sino que hay documentos que llevan la firma de Sendik con el, y dicen Raúl Sendik, y arriba está la firma de Sendik. Por lo tanto, absolutamente eso está comprobado. Después, lo que asistimos a lo largo del día, todos, son a diversas versiones por parte del propio Sendik. No las inventó nadie. Una cosa que leímos todos en el Observador, otra cosa que después fue un comunicado de la oficina de la vicepresidencia y una conferencia que se contradice una con otra permanentemente. Pero lo que estamos discutiendo acá no es de si es licenciado o no es licenciado solamente. Eso es una cosa, digamos, ese es el trasfondo. El problema es si se miente o no se miente. Yo estoy también totalmente de acuerdo. Acá el problema jurídico, a mí, bueno, cada uno lo afrontará. Creo que le corresponde pagar unas unidades reajustables. El problema, lo que me duele, es el mal que le hace al Frente Amplio. ¿Qué más podemos esperar? El mal que le hace a miles de personas que lo votaron, que le creyeron. Porque si vos mentís en una cosa de ese tipo, a ver, ¿qué imagen transmitís de la política uruguaya? Y la otra cosa que me duele es la prensa que tomó a nivel internacional el tema. Lo digo claramente. Nosotros en general nos distinguimos de que generalmente salimos por noticias particularmente diferentes a la región. Yo vi en la prensa argentina ayer y nos alquilaron. Nos alquilaron. Así que yo creo que el Frente Amplio, si quiere... no importa. Nuestro vudú, ¿no? No, yo no hago comparaciones porque no me gusta simplificar. Pero quiero decir, el Frente Amplio estamos obligados a discutir este tema. Porque yo he escuchado justificaciones de las más horrorosas que he visto en mi vida. Como por ejemplo decir, como también escuché con acá, sí, pero los blancos y los colorados lo hacían. Eso ya a esa altura de la vida me parece que estamos a niveles de degradación absolutamente. Primero que hay que probarlo. Y segundo, compañeros, vamos a dejar de ser compañeros en cualquier momento con ese criterio. Y si el Frente Amplio se lava las manos de este tipo, y además justifica el hecho de que tener título o no tener título no es importante. No estamos hablando de eso. Nadie le pidió a Sendik que fuera licenciado. Lo que le pedimos es que no mienta nada menos que una cosa de ese tipo, que la presenta en su página web en la tercer renglón. Y eso es una cosa que tenemos que a ver, los frente amplistas, después de la frase que usaste, que es la que usó Sereñi en su último discurso en el Paranifo, la verdad es que yo hoy no tenía ganas de venir a la tertulia. Sí, yo creo que hay un trasfondo que me parece que va mucho más allá de esta circunstancia concreta, que tiene que ver con la pérdida de los niveles de seriedad, de decencia, de honestidad de la actividad política en general. Más allá de que hay muchísimos ejemplos de personas que
desarrollan la actividad política con seriedad, con honestidad, con rigor en Uruguay y en otros países, también es cierto que, y todos estaremos de acuerdo, que en los últimos años hemos asistido a verdaderos escandaletes generados justamente por las enormes pérdidas de capacidades intelectuales y de reservas morales de la actividad política en distintas partes del mundo. Y recién Esteban hablaba de Argentina, pero se puede hablar de Argentina, de Brasil, de España, de Italia, de Inglaterra, de Estados Unidos, es decir, prácticamente de todo el mundo. Hay una especie de de casamiento entre la política y lo peor de ciertos ámbitos del espectáculo y del show business, que en cierta medida ha llevado a que la actividad política haya perdido muchas de sus más nobles aristas. Y creo que sería una muy buena ocasión y sería un gran aporte que le podría hacer el Uruguay todo a la comunidad internacional, retomar las mejores tradiciones de la política uruguaya y de la política en general, para convertir de nuevo eso en el ámbito que debe ser. Sí, yo comparto lo que dice Fernando, en el sentido que incluso cuando uno ve surgir los denominados outsiders, responden a esa situación, es decir, a un deterioro de la imagen de los políticos. Yo soy de los que creo en la clase política en el sentido de no de privilegio, sino de la responsabilidad que implica integrar cuadros de referencia para la sociedad. Y creo que el debate es muy profundo, porque la pregunta es, este tipo de actitudes son las que llevan a desprestigiar el hecho de ser político o de dedicarse a la política o de ocupar un cargo político. El Uruguay tuvo una enorme tradición de grandes políticos de todos los partidos. Acá no hago discriminaciones. Existieron episodios en todos los partidos, también en algunos casos indefendibles. Yo lo que voy a lo siguiente. Nosotros, lo que a mí me ha dolido también es algunos legisladores que han incluso tuiteado. Hoy se leía algunos tuits en la prensa, groserías realmente, como déjense de embromar, por no decir la palabra que se utilizó, que tiene que ver que tenga un título, ojalá que lo tuvieran los partidos tradicionales como candidato, y así sucesivamente. Eso degrada a la sociedad porque la transforma en un elemento donde vamos perdiendo poco a poco la sensibilidad. Por eso, en este momento, yo creo que la sensibilidad impone que quien está involucrado en el tema logre una claridad. Yo tengo, para mí, la sensación que esto se va a zanjar con un documento emitido, vaya a saber, porque la universidad en Cuba no es autónoma, ¿no? Todos sabemos lo que son funcionarios públicos sometidos a una dictadura. Y es muy probable que algún documento pueda surgir en el sentido que apuntaba la conferencia de prensa, en el sentido de decir, bueno, que licencia en el entendido que es un permiso para determinadas cosas. Pero, digamos, más allá del episodio, creo que nos genera una gran tristeza como uruguayos. Pero mira también este otro ángulo, porque forma parte de la discusión que está dándose desde ayer, lo que dicen 2 o 3 oyentes. Elijo este mensaje de María. Más allá de la veracidad sobre su título, todo esto es como un circo romano. Da asco ver cómo aplaudimos cuando vemos desollar públicamente a alguien. Este no es el Uruguay que éramos. Qué pena. Acá no es así. No es así. Digo, perdón. Yo quería justamente. Sí, yo me quería referir a eso. En todas partes del mundo, cuando han ocurrido este tipo de cosas, el falseo, trampear un título universitario, un título de tercer grado, de tercer nivel, es un escándalo. En Alemania, en Uruguay, y voy a contar un caso que lo viví muy de cerca, un caso de México. Yo estaba en el Ministerio de Educación, hicimos una reunión internacional aquí que era latinoamericana. La delegación de México venía encabezada por un señor, doctor, voy a decir su nombre, Fausto Alzati, no puedo olvidar su nombre.
Fausto Alzati. Era una especie de director de instituto técnico, como una especie de latus gigante muy importante en México y demás. Tuvimos graves problemas para aprobar al final la resolución final, a todos los países latinoamericanos, era en Hotel San Rafael de Punta del Este, y recuerdo que al final tuve que encarar al señor Alzati, al doctor Alzati, y decirle, mire, necesitamos que México apoye. México era el que más se oponía. Y entonces era un hombre muy alto, impecablemente vestido, joven, y me dijo desde su altura, mire, en el próximo gobierno, que era inminente la asunción del gobierno de Zedillo, el próximo gobierno vamos a ser 2 egresados, los de Harvard. Uno es Zedillo, el otro está hablando con usted. Y usted no me va a hacer firmar nada que yo no quiera. Entonces me prepoteo, ¿no? Bueno, me quedé apabullado, al final sacamos una resolución transitoria. Me olvidé de Fausto Alzati. Asumió el gobierno de Zedillo 2 meses después, pasó el tiempo, y un día leo en el diario Escándalo en México. Es un semanario mexicano, ha publicado que el hombre que firma los títulos universitarios en México, aparentemente institucionales, lo firma el ministro de Educación, Fausto Alzati. En realidad él no es universitario. Es decir, no solo no se había graduado en Harvard, sino que no se había graduado en México. En los 2 casos había cursado, había hecho estudios, como dice Sendik, cursé, pero no tenía el título, no se había recibido. Y entonces, bueno, pasó a la historia como el ministro Falsati, F. Alzati, ministro Falsati. A raíz de lo cual Zedillo no solo lo destituyó en el acto, lo sacó del ala del ministerio al día siguiente, sino que inició una investigación sobre el gabinete que acababa de formar y descubrió que 2 subsecretarios, 2 viceministros, también habían falseado su currículum, y en medio de un escándalo espantoso, sacó también a estos 2 subsecretarios. O sea que en cualquier país del mundo, para un ministro, un subsecretario o un vicepresidente de la República falsear un título es un hecho gravísimo, de manera que no me digan que estamos desollando en vivo a nadie. Aquí se está desollando solo, ese es el problema. Sí, pero la crítica como la que venía recién tiene después algunos señalamientos en particular, como este mensaje, y son varios. Qué lamentable que los propios frente amplistas le peguen al caído. El periodismo se ha argentinizado, lamentable, dice uno de varios mensajes. Que sean cómplices, pretende. Yo voy a tomar una cosa que publicó hoy La Diaria. Hoy La Diaria, de fuentes de la Presidencia de la República, dice que el presidente Tabaré Vázquez se comunicó con el vicepresidente Raúl Sendik para manifestarle su preocupación por esta situación. Es decir, los frente amplistas que deriven hacia justificar estas situaciones por un problema de indefensión, yo ya no los considero mis compañeros. Lo voy a decir con toda claridad. Hay niveles que no son de discusión política, ideológica, son de ética básica. Me parece que el gesto del presidente, que por otro lado está, la fuente es fuentes de la Oficina de Información, es decir, de fuentes de presidencia. De Presidencia de la República, me parece que es lo mínimo. Que es lo mínimo. Es decir, a mí lo que me asombra es que haya gente que salga a defender el hecho de que si se comprueba de que efectivamente no es licenciado, no importa nada. Después de eso, ¿qué es lo que importa? Que sea nuestro. Nada más. Yo quiero aclarar además otra cosa. Yo, en general, percibí en todo el sistema político, en el día de ayer, reacciones muy mesuradas y creo que honestamente compungidas. Recuerdo, por ejemplo, la del senador Mieres, impecable. Sí. La de La Calle, o la de la Calle, muy contenidos. La Calle lo llamó por teléfono. Entonces yo creo que no, que acá no asistimos a un linchamiento político o a un digamos a un acto de barbarie en la plaza pública. El periodista del Observador habló con él y él fue el que dijo no soy licenciado. Ni siquiera fue una pregunta muy aguda. No, claro. No. Entonces yo creo que acá hay que ubicar las cosas en sus justos términos. Acá nadie está linchando a nadie, pero sí estamos reclamando. Yo, ¿saben por qué? Además tengo todo el derecho moral a reclamar, porque yo lo voté. Yo voté a Sendik en la fórmula con Tabaré Vázquez. Yo también. Y él está obligado a decirme la verdad a mí. Tal vez no esté obligado a decírsela a otro. A mí me la tiene que decir, porque yo lo voté. Si no, tiene muchos problemas. Muy buena observación, porque yo también lo voté. E hice campaña para que fuera elegido.